Ahora gobierna un partido que se dice de izquierda, pero ese partido es claramente militarista, a pesar de que hubo un proceso de militarización de la seguridad pública desde el gobierno de Felipe Calderón, pasando por el de Enrique Peña Nieto, que Morena, o antes el PRD, digamos en su avatar previo, criticó de manera muy dura, y en cuanto este grupo llegó al poder, no solo, digamos, perseveró en el militarismo, sino lo acendró. ¿Por qué pasó eso? Cuando hoy le platicamos a colegas del resto de América Latina, particularmente sudamericanos, que vivieron bajo dictaduras militares, lo que el partido en el gobierno en México hace con, digamos, toda la política militarista, se van para atrás, se van de espaldas, porque contradice por completo lo que debería de estar haciendo un partido que se dice progresista y que se dice de izquierda. Me parece que el mote de progresista y de izquierda es un mote que en el caso de Morena y sus gobiernos no les va. Es decir, a veces tienen de progresista y de izquierda lo que mi abuelita tenía de astronauta, ¿no? Bueno, son muy un partido nacionalista revolucionario, eso sí son. Pero no es necesariamente progresista ni de izquierda en estricto sentido. Como el PRI no lo ha sido unívocamente, digamos. Por supuesto, el PRI tenía, bueno, muchas contradicciones o ambigüedades que le hacían funcionar con la izquierda, con la derecha, con el centro, etcétera, etcétera. Pero en el caso de Morena, una de sus grandes contradicciones es justamente la apuesta al militarismo. Morena se origina y varios de los discursos históricos de su fundador, de López Obrador, tienen que ver con la apuesta de regresar a los militares a sus cuarteles y tratar de construir una vía civil para enfrentar los problemas de inseguridad que efectivamente no son nuevos en el país, sino que datan de varias décadas. Sin embargo, también fue muy ilustrativo que después de la victoria de López Obrador, él mismo aceptara que se había equivocado en su diagnóstico y que la apuesta era doblemente militar, de tal suerte que lo que hizo fue prolongar una manera de entender y de enfrentar los problemas de seguridad, nada distinto a lo que había hecho Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón. Al contrario, fue prolongar. Te detengo ahí para preguntarte, ¿tú crees que eso deriva de una visión de la política de seguridad o de un pacto de gobernabilidad? Las dos cosas. Me parece que nunca entendieron bien cómo enfrentar el problema de la seguridad, porque lo que tenían era un discurso político, no una política pública. Y por otro lado también entendió perfectamente que parte del esquema de gobernabilidad o quizá de dominación tenía que ver con hacer mucho más sólida una alianza con uno de los sectores de poder evidentemente presentes en el caso mexicano, como es el caso de los militares. ¿Cómo se da ese proceso de entendimiento con las Fuerzas Armadas? Pues simple y sencillamente revisemos el montón de atribuciones que hoy tienen las Fuerzas Armadas en el Estado mexicano. Más allá de la seguridad, por cierto. Por supuesto. Digamos, ya la seguridad era una concesión en aquel momento temporal, ¿no? Una tarea temporal de las Fuerzas Armadas que a partir de este régimen se volvió permanente. Hoy está en la Constitución. Las Fuerzas Armadas tenían un papel supletorio, complementario, controlado, temporal, que este régimen decidió prácticamente olvidar para hacerlo permanente. Tú fuiste no solo testigo, sino opositor y crítico articulado de este proceso. Sé que estamos hablando de tu trabajo como senador, pero me quiero remontar incluso a tu trabajo como diputado. ¿Cuáles han sido tus objeciones puntuales en los dos momentos? La primera y quizá más importante es, si el Estado mexicano tiene que adoptar una política pública en materia de seguridad, esta debería de ser una apuesta a la construcción de una autoridad civil para enfrentar los problemas de inseguridad. Yo creo que las oposiciones tienen que entender que el tema de la seguridad es el tema más importante que se debe atender hoy en día. Cuando nosotros simple y sencillamente ponemos el cálculo electoral para tratar de abordar cualquier problema, nos vamos a equivocar. Y hoy por hoy, Movimiento Ciudadano
se ha distinguido de la posición que han tenido los otros partidos de oposición sobre los temas de seguridad. Nosotros hemos acompañado, y fíjate lo que estoy diciendo, al régimen en algunas medidas tendientes a fortalecer al poder civil. Es decir, hay una transformación de la propia Secretaría de Seguridad, empoderamiento, instrumentos de inteligencia, por ejemplo, que nosotros hemos apoyado porque creemos en eso. Sin embargo, cuando todo esto llega a la arena electoral, se distorsiona por completo. ¿Qué necesitamos, Nicolás? Una política de Estado en materia de seguridad. ¿Cómo se construye eso? Si la presidenta de la República está preocupada por el tema de la inseguridad en el país, debería de asumir su condición de jefa de Estado mexicano, no solamente de jefa de gobierno, para convocar a todo mundo a una gran transformación del sistema de seguridad. O sea, con procesos de parlamento abierto, digamos. Digamos, de parlamento abierto, pero al mismo tiempo de entendimiento de cuál es su condición y su misión histórica. Me parece que el caso de Carlos Manso es muy elocuente. En lugar de entender la dimensión del problema, de tratar de resolverlo, de tratar de atenderlo, lo que tenemos es una respuesta donde el poder se victimiza. ¿Qué necesitamos? Dejar a un lado la alaraca electoral y asumir una posición de Estado. En ese tema, la principal responsable es la presidenta de la República. Un político responsable es un político que deja de estar en campaña en el momento en que llegue a ejercer el poder. Ese monólogo del poder hoy le está haciendo mucho daño a la vida pública de México. Ya existía el monólogo en el periodo López Obradorista, pero hoy, con esta mayoría artificial que construyeron en las cámaras, es un monólogo que se acentúa.